El cangrejo autóctono de río poblaba hace años prácticamente la totalidad de ríos y humedales de Castilla-La Mancha, donde además de ser un alimento, era el motor económico de multitud de familias que se dedicaban a su captura, como ocurría en las tablas de Daimiel. A medida que se introdujo el cangrejo rojo americano, portador de un hongo mortal para nuestra especie, la población fue desapareciendo. Hoy en día, solo se cree que lo podemos encontrar en libertad en algunas zonas de montaña de Cuenca y Guadalajara. En el centro agrario del Chaparrillo, en Ciudad Real, están criando en grandes piscinas controladas a la especie autóctona, con el fin de conseguir repoblar en unos años los ríos y volver a tener un animal tan típico en el agua y en la cocina castellano-manchega. Jonathan Gómez Cantero, desde Mi Espacio Natura, en Radio Castilla-La Mancha. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Estoy convencido de que muchos de vosotros habréis escuchado en alguna ocasión, bien por testimonio directo de algún familiar o amigo, o por terceras personas, un amigo de un amigo, que en alguna ocasión, transitando por una carretera a altas horas de la madrugada, a escasos metros de lo que los faros de su coche eran capaces de iluminar, pues vieron una especie de bulto que a priori no eran capaces de identificar del todo bien, pero que conforme el coche iba avanzando, esa figura se iba definiendo como una persona. Como una mujer, como un hombre, ataviado con sombrero y larga gabardina, o como decía, la típica imagen, ¿no?, que desde siglos atrás pues viene representando esa leyenda urbana de la chica de la curva. Lo que pasa es que en ocasiones estas historias pasan de ser leyenda urbana a ser una historia real, y me explico, es decir, el testigo, el conductor en este caso, o los acompañantes que van en el coche con él, ven algo que identifican de un modo u otro y que en ese momento pues no saben explicar, no saben identificar. No tiene por qué ser una prueba irrefutable del más allá, de los fantasmas o los espíritus. Pero lo cierto es que si recorremos nuestra geografía, nos encontramos con testimonios de todo tipo, algunos de ellos coincidiendo bastante en las características de ese tipo de aparición. A partir de ahí se genera una leyenda, se genera un mito, se asocia en muchas ocasiones ese tipo de apariciones con malos augurios, con avisos o presagios de muerte incluso, y es esta noche lo que queremos analizar. Esas apariciones que se han convertido en leyenda, que se han convertido casi en seres legendarios y que testigos de todo tipo, sin conocerse entre ellos, describen en una misma zona. Vamos a hablar con testigos que nos van a contar su experiencia directa con estas apariciones y también con investigadores y reporteros que han recogido historias de este tipo en todos los lugares, como digo, de nuestro país. Así que sin más, os proponemos esta semana un viaje por un tema clásico, el tema de los aparecidos o las apariciones en carretera. Desde ya, como no, si alguno de vosotros conoce una historia de estas características, sabed que tenéis las vías de comunicación abiertas, sobre todo el mail, eldragoninvisible@cmmedia.es, para contar vuestra historia, para que le sigamos la pista y ver qué relación puede tener con lo que vamos a oír esta noche. Así que sin más, comenzamos un nuevo programa del Dragón Invisible con la intención de arrojar luz, nunca mejor dicho, sobre este tipo de apariciones en carretera.
Descubre el misterio de una forma diferente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Como adelantábamos en la introducción, esta semana en El Dragón Invisible hablamos de un clásico, pero lo hacemos con la fuerza, con la realidad, en cierto modo, ¿no?, que aporta el escuchar testimonios de primera mano, el escuchar a investigadores que se han encontrado con lo extraño y con lo absurdo, como vamos a ver, de estas extrañas apariciones de todo tipo, como vamos a ir viendo en los próximos minutos, pues que tienen lugar ya no solo en carretera, pero sí que, bueno, una serie de características parece unirlas, parece pues servir de nexo común entre ellas. Para ello, valga la redundancia, vamos a hablar con Mikel Navarro, investigador, crítico de cine, colaborador de diferentes medios como Cope Navarra también, en el programa Grupo Salvaje, en las revistas Enigmas, Historia Iberia Vieja, en el programa Cuarto Milenio. Y lo cierto es que, Mikel, en primer lugar, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí siempre, estoy encantado de estar en vuestros estudios. Lo cierto es que tú te encontraste con un caso de aparición en carretera bastante extraño y además fruto de una casualidad que a veces es también pasa a formar parte de ese casi absurdo del fenómeno. De la causalidad, que es lo que, como nos gusta a nosotros llamarlo, ¿verdad? Sí, la verdad es que era un verano de 2012, creo recordar. Y yo volvía de Tarragona, precisamente, y una extraña avería, todo comenzó con una extraña avería a la altura de Candasnos, en pleno Monegros, esa zona también enigmática y mágica totalmente, en la que el vehículo de repente se para, así que hace una serie de interferencias, la radio comienza con una serie de interferencias y posteriormente se... Clásicas, ¿no?, en esos fenómenos extraños. Sí, vamos, además de verdad, o sea, de película. Y nunca mejor dicho. Y entonces, bueno, el vehículo se para y lo que hago es, pues, lo que se hace habitualmente, echar mano del vehículo de asistencia, que entra en el seguro y demás, y yo lo llamo, y pues viene esta persona que se ocupa de recoger a los accidentados. Esta persona, que en este caso era un taxista, bueno, que va a recogerte, Javier Enfedaque. Eso es, Javier Enfedaque. Que lo típico y de forma natural se establece una conversación. Como en todos los viajes, al final quedaban todavía más de 2 horas de trayecto hasta mi casa y se habla un poco de todo, de fútbol, del tiempo, de la actualidad en ese momento. Y de sucesos extraños. Y de sucesos extraños, y como inquietos que somos y de alguna forma también cazadores de estas curiosidades y de lo insólito en general, pues me cuentan una anécdota, ya después de adquirir cierta confianza, me cuenta una anécdota que ha tenido él personal, de forma personal. Acaba el trayecto después de contarme esta anécdota, yo me intereso mucho por este caso y es cuando posteriormente, esto sucede, creo que fue en agosto, pues ya a finales de septiembre es cuando ya me pongo ya en contacto nuevamente con él y acudo a Bujaraloz, que es donde se da, es el foco de todos estos sucesos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando yo llego al pueblo, en un primer momento, encuentro no solo el testimonio de Javier Enfedaque, sino de otros muchos testigos de lo insólito, en diferentes lugares dentro de la zona, y lo más interesante, que desconocen unos casos de unos y otros. Es decir, que no podía haber influencia, en este caso de Javier, sobre algunos otros testigos que después te encontraste. Efectivamente, y además muchos de los testigos quieren seguir en el anonimato, pues porque trabajan dentro de ciertas instituciones y no quieren dar a conocer el caso, pues porque no ganan nada, al revés, ¿no? Pierden, ¿no?, ese prestigio o esa, síntoma de cordura, por desgracia. Y a partir de entonces hay una segunda y una tercera incursión en la zona y mi sorpresa es tal que sigo investigando yo por mi cuenta, incluso dentro de otras localizaciones, de otros lugares, sobre esta figura que se aparece normalmente en terrenos rurales, en los caminos, una figura
casi arquetípica o antropológica, interesantísima, vestida con trajes antiguos, y lo que más llama la atención y pone los pelos de punta, los zapatos limpios, como de boda, como de charol. ¿Y por qué llama la atención este fenómeno de los zapatos limpios? Porque se encontraba en una zona en la que es Fuera de difícil contexto. mantener pues el calzado limpio, ¿no? Totalmente fuera de contexto, en una zona polvorienta en la que es imposible, tienes que estar continuamente limpiando esos zapatos. Claro, tendría que hacer los oyentes la prueba, ¿no? De irse, además en Castilla-La Mancha pues existen muchas zonas en las que, bueno, tú te entras en el campo y, bueno, a ver quién es capaz de mantener sin una mota de polvo el calzado o la ropa. Estamos hablando de Bujaraloz, Zaragoza, estaríamos técnicamente, por decirlo de alguna manera, hablando, aunque se encuentra en la zona de los Monegros, el desierto de los Monegros, si no me equivoco. Y como digo, tú te encuentras o hablas con Javier tiempo después, y lo que te cuenta, si te parece, nos has traído el corte, nos has traído el testimonio, podemos oírlo. Pues era una tarde de verano, era un jueves o un viernes por la tarde, iba con los perros y a unos 3 kilómetros de mi casa, 4 kilómetros, en el monte, pues veo a ese señor que viene hacia mí, un tío, pues al principio no le di importancia porque hay camioneros que van andando, hacer un poco de ejercicio y tal. Normalmente pues se ve poca gente, pero alguno de una granja, algún agricultor, siempre hay gente que pasa por la zona. Pero aquel señor que venía hacia mí, lo que me extrañó fue la reacción de los animales, de los perros, que se pusieron muy nerviosos, vinieron hacia mí y cuando normalmente pasa alguien iban ladrando como locos a ver quién es. Y el señor se acercó hacia mí y giró la cabeza, un señor de unos 2 metros, más alto que yo, y me dijo hola, yo le dije hola, buenas tardes. No sé, era un moreno, un poquito de barba, camisa blanca, zapatos negros, como te he dicho antes, así tipo antiguo, pantalón vaquero gris. Y lo que me sorprendió, llevaba los zapatos completamente limpios, como si los acababa de limpiar. Y cuando es un camino que aquí en el verano llueve muy poco y estaba lleno de tierra todo. Y claro, a mí el señor así, la relación de los animales y tal, se me erizó hasta la piel de ver un tío así tan raro que vaya con zapatos de traje andando por ahí. Ya me volví, el tío iba recto, erguido andando, hasta que desapareció. Bueno, cuando lo vi al principio también, lo vi a lo lejos, como el camino va haciendo así, no se ve muy bien quién viene, pero luego vi que venía, y el tío apareció y desapareció. Pero la reacción de los animales y lo alto que era, la cara, era, no sé, una cosa muy extraña. La reacción de los animales también muy curiosa, ¿no? Por lo que he entendido, llega a entablar incluso conversación o intercambiar ese saludo con esa figura. Sí, una especie de interacción, de pequeña interacción, aunque él es una persona alta, luego hay más detalles, muy, incluso como huesudo, una especie de caminar errático, y los perros, totalmente nerviosos, ladrando tal, y son 2 perritas que yo las conozco. Te he pasado unas fotografías de las perritas, son totalmente apacibles, dóciles, con lo cual es extraño ese comportamiento. El tema de los zapatos realmente llama la atención, el terreno es totalmente polvoriento, es un camino. Pero claro, esto puede ser alguien extraño, alguien que pueda pasar por ahí, como otras personas que sean raras, pero cuando ya empiezas a recoger tal cantidad de testimonios en torno a una figura tan extraña, pues quieras que no, tienes ganas incluso de querer saber más. Claro. Y hay un testimonio tremendo de otra persona que en el mismo camino, él es muy interesante este testimonio. Lamentablemente no lo quiere comentar, pero es uno de tantos que hay, porque hay muchos otros testimonios también. Podríamos seguir y has recogido muchos y podríamos, pero bueno, vamos a hablar también ahora de otro testimonio, pero hay otro testimonio rápidamente que pone los pelos de punta, que es en ese mismo camino, un hombre, nos imaginamos un señor, es italiano, en este caso trabaja en la zona, va con su camioneta y en un momento dado no se encuentra bien, le da un dolor de cabeza, se siente indispuesto, aparca el vehículo levemente, lo orilla hacia un lado de la carretera, se relaja un momento y cuando se incorpora ve a este mismo extraña persona que camina casi como un zombie, decían, de forma así, pues coloquial, de forma rara, con extraños ropajes como antiguos, como de los años 60. La altura también hacía... Altura, más alto que Javier, porque en este caso mide 1,93. Es una de las características más que... de 2 metros pueden ser. Claro. Entonces este ciudadano italiano que
que comentaba esto, lo ve y le parece, efectivamente, le llama la atención lo raro que era este tipo, ¿no? Lo absurdo, ¿no? A veces lo absurdo, es sí que es verdad que no se fija en ese momento en el detalle de los zapatos, pero él continúa con la furgoneta. Puede ser una persona que pasa por ahí rara, como otras tantas, pero lo insólito, lo realmente insólito es que unos kilómetros más adelante se lo vuelve a encontrar al mismo personaje. Él sigue conduciendo y unos kilómetros lo ha dejado atrás porque van en dirección contraria. Claro, él va a pie y él va en automóvil. Efectivamente, en direcciones totalmente opuestas, y unos kilómetros más adelante, creo que recordar que dijo unos 6 kilómetros más adelante, vuelve a encontrar al mismo tipo con el mismo caminar extraño. Es tal el miedo que le entra que gira rápidamente su vehículo y vuelve al pueblo. Desde luego, curioso, ¿no? Bueno, con el equipo de Cuarto Milenio luego hicimos un reportaje al respecto, porque hubo muchas otras cosas más, otros viajes que yo fui aparte, y lo curioso es que hay una persona que, sin saber que yo estoy investigando este caso, esto es un detalle muy importante, escribe a Cuarto Milenio sin conocer el caso. El reportaje no había salido, sin conocer apenas a Javier, porque apenas vamos, casi ni de vista. Escribe al programa, el programa se pone en contacto conmigo, recuerdo Paco Pérez Caballero, que me llama con este tema, casi simultáneamente. Hay una persona que ha visto algo no parecido, pero sí todavía más extraño. Y claro, nos ponemos a investigar, y vuelvo otra vez al pueblo y entrevisto a esta persona que nos cuenta esto. Bueno, pues era una noche de principios del verano, y volvíamos tranquilamente charlando en el coche con mi marido, y volvíamos a Bujaraloz por la entrada del pueblo, a la altura de una ermita que hay en Bujaraloz, en la Virgen de las Nieves. Y de repente, bueno, nos quedamos los dos mirando hacia allí y vemos a un señor aparentemente normal, de complexión delgada, una altura normal, unos 50 años aproximadamente, y iba vestido con normalidad, un pantalón gris, un jersey en pico gris. Bueno, lo vimos perfectamente, porque la distancia tampoco era mucho, serían quizás unos 20 metros de distancia. Corría un poco encorvado, en dirección como si fuese una especie de bola, una bola de luz, de un tamaño de unos 20 centímetros aproximadamente, que se desplazaba sobre el suelo como un palmo del suelo. Y esa persona corría tras ella y de repente pues desaparece en unos arbustos que hay, en una plaza que hay ahí. Nosotros un poco sorprendidos, yo simplemente miré a mi marido, digo, ¿has visto lo mismo que yo? Y él directamente da la vuelta al coche y baja del coche directamente, empieza a buscar y empieza a llamar. ¿Hay alguien ahí? Pues lo típico, intentando encontrar explicación a lo que nos parecía que habíamos visto, claro. Bueno, allí no había nadie, recorrimos toda la ermita, intentamos mirar por los alrededores. Bueno, él volvió al coche y volvimos tranquilamente, simplemente comentando lo sucedido, que en ese momento desde luego nos pareció muy, muy extraño el fenómeno, especialmente más que del señor, lo que perseguía, que era una bola de fuego, de luz. Desde luego, poco sentido tiene, ¿no? Tremendo testimonio. Respetamos el anonimato de esta persona. Desde luego. Que quiere mantenerse ahí, y lo respetamos, por supuesto. Además, no fue fácil este testimonio, porque fue bastante impresionante. Es tremendo y gráfico, tan gráfico lo que vio. Yo, bueno, comprobé el lugar, la zona, si había escapatoria de alguna forma, desaparecer a alguien como quien apaga un televisor prácticamente, como en seco. Y realmente lo que vieron estas dos personas que volvían de una cena a unas horas de la noche, en la que ven a un señor de unos 50 años, encorvado, nos ponemos la idea, detrás de una esfera, como una especie de pelota, por poner un símil de balonmano más o menos así, detrás de una esfera de luz a 1 metro de distancia más o menos, y esa esfera está flotando, pero una especie de distancia hay entre la esfera y el hombre, y este hombre que va detrás de la esfera como encorvado
y persiguiéndola, y se va moviendo esfera y hombre a la vez, a la vez y con los mismos movimientos y respetando siempre una distancia, una cosa tremenda. Y es el momento que a la altura de un arbusto desaparecen luz y hombre a la vez. Yo me he puesto detrás, he comprobado, me han sacado fotos a mí detrás del arbusto, se me ve medio cuerpo detrás. Es un arbustito, o sea, no hay manera de esconderse ahí, y más cuando al momento prácticamente el marido de esta señora, que además es incrédulo en todo tipo de estos temas que tengan que ver con lo misterioso, estas cosas, que no está habituado ni no se relaciona con estos temas, él decía que debía haber una explicación posible, pero no la encontró, no encontró dicha explicación, con lo cual todavía le daba más respeto, ¿no?, todo este tema. Y es uno de esos tantos otros casos que me he encontrado. Investigando este caso con buenos profesionales, grandes amigos, como es el periodista Alejandro Sánchez del Olmo, que lo recordamos por aquel programa mítico, lamentablemente desaparecido, que fue La Otra Mirada Radio. El galeón del misterio. El galeón, eso es, de La Otra Mirada. Alejandro, buen amigo, me pongo en contacto con él me había contado alguna cosa que me recordaba a esto un poco, a estos aparecidos en medios rurales que él había investigado. Y efectivamente me dice que los cabreros de la zona, de la sierra que hay entre la Sierra de Málaga y la Sierra de Granada, que es la Sierra de Gibal, no recuerdo bien. Mejor nos lo explica Alejandro. Mejor nos lo va a contar él, porque los cabreros de la zona lo llaman, porque lo llaman así, es una especie de figura ya arquetípica y de alguna forma casi cotidiana, el seco. El seco. Ya está con nosotros en El Dragón Invisible Alejandro Sánchez. ¿Qué tal? Bienvenido, un placer. El placer es mío compartir con vosotros este momento de radio. Un placer, amigo. Alejandro, ¿quién es el seco? Bueno, pues hablar del seco tenemos que hablar de un ser característico. Tenemos que hablar de un personaje que roza la leyenda, la antropología, el misterio y la transmisión, sobre todo culturalmente hablando. Quiero que imaginemos por un momento cualquier rincón de Andalucía, de sus múltiples sierras, hablando de rincones de la Venta del Rayo, en Loja, o de Sierra Gorda, o la famosa Sierra de Gibalto, como poner un ejemplo. Estamos hablando de un caminante de característica de ser seco, precisamente por ser una persona extremadamente delgada, que siempre viste en oscuro, caminante siempre en solitario, de tez blanquecina, de barbilla afilada y sobre todo de profundo ojos negros. Esa transmisión entre pastoreos, que es toda una leyenda. Fíjate, si nos remontamos, por ejemplo, a la historia de cuando hablamos nosotros en nuestro vocabulario actual, encomendando a San Cristóbal, por ejemplo, encomendando a una deidad del propio camino. Bueno, pues el seco viene a representar un ser, precisamente de los caminos, pero cuya presencia viene asociada con algo relacionado con un evento del propio mal. Es como el anuncio del preludio de una fatal. Es como el Mothman español. El Mothman español, ¿sería así, Alejandro? ¿Podríamos titularlo de esa manera? Yo, podríamos hacer ese paralelismo. Lo que pasa es que, claro, ¿quién es mejor conocedor, por ejemplo, de todos los secretos del propio campo? Tenemos que irnos a aquella España profunda, aquella España no situada precisamente en la hiperconectividad, en los grandes mapas, la geoposición. Cuando las sierras eran sierras, mucho antes inclusive que aquel dibujo del bandolerismo en Andalucía. Tenemos que irnos a cuando caía la noche, en esos senderos, en esos caminos que comunicaban, que eran las auténticas carreteras, autovías que unían a los mundos en sí. Tropezarse con alguien llamado el seco, la característica de ese caminante, tenía que ser algo absolutamente terrorífico. De hecho, precisamente en toda la orografía vamos a encontrar aquellas casas refugio de pastoreo que aún siguen siendo hoy parte del paisaje cuando caminamos por esa sierra. Ese refugio que cuando llegaban las tormentas los pastores tenían que refugiarse. Pongo, por ejemplo, y no hace mucho, en la Venta del Rayo, la muerte de unos pastores mientras que se refugiaban en una pequeña caseta, ¿de acuerdo?,
un rayo entró por el digamos el ojo de lo que es la chimenea, matando a tres de ellos. El cuarto había salido solamente un instante. Y fíjate, poco en su declaración decía que poco tiempo antes él había visto precisamente la figura de ese ser caminando entre la sierra, ese hombre seco, de mirada penetrante, y vuelvo a decir, ese personaje que siempre ha estado vinculado con el preludio del Pocomac. Esa es la figura del seco y sobre todo asociada, vuelvo a decir, a la figura de quien más conoce la sierra, el ganado, de ese hombre siempre en solitario como son los pastores. Estoy convencido de que muchos oyentes del Dragón Invisible de Radio Castilla-La Mancha, donde el pastoreo, ¿no?, donde la ganadería también tiene una presencia importante, estarán imaginando esas casetas, ¿no?, o esos refugios de los pastores, como bien describías. Y hay un detalle muy importante, y ahora pasaremos a hablar de la casuística, ¿no?, de algunos casos que has recogido, que te has encontrado, pero me ha llamado mucho la atención precisamente ese presagio, casi de mal augurio, ese presagio de muerte incluso, ¿no? Como digo, ¿qué casos te has encontrado tú? Ya nos has comentado alguno, ¿no?, donde esta figura aparece pues días antes de esta tragedia que comentabas, de esta tragedia pues casi climática, infortuita, pero estoy seguro de que, pues eso, a lo largo de tu trayectoria profesional, de tus investigaciones, de tus trabajos, te has encontrado con algún caso precisamente curioso donde este ser hace acto de presencia, ¿no? Mira, una de las cosas más importantes que quizás de alguna manera quita un poco el aliento es la profunda huella antropológica que deja en sí la gente. La gente del campo es gente reservada. Mira, yo comparto con vosotros para que catalizamos un poquito más estos dos cuentos, ¿no? Yo mi niñez, por ejemplo, yo crecí en una casa de campo, ¿no? Crecí a la afuera, no evidentemente en aquellos tiempos de la España profunda, evidentemente, porque no es contextualmente en esa línea misma de tiempo. Pero sí haber conocido desde muy temprana edad a gente que vinculada existencialmente a su vida en el campo, de aquella gente que descubrieron la luz eléctrica cuando muy tardío, ¿no? De haber encontrado sus neveras de aquellas de gas prácticamente antes de ayer, ¿no? Gente que estaban viviendo y en comunión siempre precisamente en un entorno rural tremendamente aislado. Eso es caldo de cultivo, evidentemente, a que ellos tengan sus propias. Fíjate lo que te digo, ¿no? Quizás voy a utilizar la palabra deidad. El seco es precisamente una de las figuras que no se querían encontrar, como una especie de pesadilla, como si les mencionásemos una especie de sacamántica, ¿no? Pero lo más curioso que si tiramos un poco antropológicamente, siempre nos vamos a encontrar en todas las culturas, por ejemplo, las deidades que han protegido a los caminos. Y eso me ha llamado siempre mucho la atención. Para los griegos, el Hermes, para los romanos, Mercurio, y bueno, recorre a lo ancho y largo del mundo, te encontrarás que siempre asociado a los caminos, siempre hay una especie de figuras protectoras, y por otra partida existen esos demonios, esas figuras que como pocos son enigmáticas. Claro, evidentemente tropezarse con el seco era el preludio, ¿no?, del mar. Solamente hay que ver cómo hay zonas de Andalucía donde por razones que no se conocen bien existen unas tasas de suicidio enormes. ¿Puede estar vinculado con este fenómeno? Mira, no lo sé, pero puede ser un punto de inflexión para ese terreno, que está muy cerca precisamente de todo ese tipo de serranía. Gente que desaparece de noche, niños perdidos que también han visualizado precisamente a la figura de este ser, ¿no? Pero claro, ¿dónde empieza la leyenda? ¿Dónde empieza el imaginario? ¿Dónde? Es complicado, porque en definitiva estamos tirando de la memoria colectiva de la gente del campo, de la gente que se dedica al pastoreo. Y eso es una cosa que les cuesta a ellos trabajo, ¿no? Como lo hacen muy suyo y les cuesta mucho trabajo transmitir. Pero claro, evidentemente cuando tú lo has visto reflejado en su mirada, la huella del miedo es indeleble. Hacías mención precisamente a asuntos fascinantes, ¿no? Ese especie de triángulo de los suicidas, esa tasa de suicidio que aumenta, esos cortijos en cierto modo malditos, con una leyenda muy profunda detrás. Miquel quiere hacerte precisamente una pregunta. Bueno, no, es que estoy maravillado con Alejandro, porque además he tenido el placer de estar este verano con él y recorrer precisamente esos lugares que está mencionando. La Venta del Rayo, Zafarraya, esos lugares mágicos, esos lugares, esas extensiones, esos caminos rurales
que sin duda, pues cuando cae el sol, cuando llega la tarde y posiblemente la noche, pues sobrecoge. Y lugares en los que curiosamente también hay muchas tormentas eléctricas, muchos seísmos también. Y se habla que a principios de siglo también precisamente hubo un gran seísmo, y parece ser que quién sabe si por esos caminos... En la zona de Granada, sí, habiendo muchísimos muertos. Déjame poner un ejemplo. Mira, hace muy poco, recientemente se ha puesto un pueblo muy de moda, que lo hemos visto todo a través de National Geographic, como es Montefrío, ¿no? Pero fíjate, cuando vemos ese paisaje alucinante, un pueblo precioso con una perspectiva imposible, yo le pregunto, ¿no? Directamente a vuestra audiencia, ¿quién ha vivido una tormenta en Montefrío? Los que son precisamente de allí saben precisamente a lo que me refiero, al descarme de los caminos y tierras que pueden llegar a producirse allí. Fijaros antes, ¿no? Cuando en cualquier lugar no conectado, como antes lo estoy diciendo, tenemos que interpretar esto en su justa medida. Interpretar que llegar de una distancia a otra era prácticamente un imposible, de aquella España profunda, de nada conectada, y haberte encontrado en algún tramo con un personaje siniestro como el que el imaginario colectivo de padre a hijo han ido transcribiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y que todo esto estuviese encima asociado a un propósito como una especie de vaticinio del mal, de un mal augurio, imaginaros el miedo que tenía que producir. Desde luego, como bien comentabas, ¿no? Lo has expresado perfectamente, esta mezcla entre folclore, entre leyenda y realidad de casos que se han dado. Pero como bien decías, se asocia mucho la figura de este personaje a la España profunda, ¿no? A estos pastores, a esta gente, pues con una edad que sigue rememorando estas leyendas, pero entiendo que esa figura casi mítica, que permanece en el imaginario colectivo, sigue presente en cierto modo a día de hoy, y hay casos hasta cierto punto recientes, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cuántas veces ha habido contemporáneamente, ¿no? Gente que ha venido a denunciar que en las carreteras modernas, ¿no? Interconectando los pueblos, han visto en la orilla del margen de la carretera el caminar de un personaje siniestro que parecía, ¿no? Atravesarle con su mirada al paso del vehículo, de mirar justo en ese momento hacia el espejo retrovisor y de repente, ¡zas!, ya no hay nada en el espejo. O sea, desaparece, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto esa especie de entidad, vamos a llamarlo así, que se puede representar de mil formas, esa identidad siempre asociada a los caminos, que de alguna manera siempre tiene una especie de modo operandi, ¿no? Aparece de la nada, da una especie de presencia, un gesto, y de repente, ¡pum!, todo se difumina. Y además hablábamos de Bujaraloz, hablamos también de Andalucía, pero es un fenómeno, es una especie de ser que va siempre pues engalanado, con ropas antiguas, ropajes, digamos así, como de traje, bien vestido, a veces también tocado o sombrero. Y fíjate, en Estados Unidos también a esta figura de mal presagio también se le llama el Hatman. Esto es muy curioso, el hombre del sombrero. El hombre del sombrero, eso es. Esto es muy interesante. No siempre aparece con ese sombrero, pero sí que es una figura que inquieta. Y fíjate, recuerdo que le pregunté a Javier Enfedaque, que antes escuchábamos el testimonio de Bujaraloz, si por curiosidad había tenido algún mal encuentro después o le había ocurrido algo, un poco pues porque había antecedentes de estos malos presagios. Y me dijo que no, pero se quedó como pensando y me dijo, bueno, es que yo realmente trabajo recogiendo accidentados y averiados. Claro, la propia tragedia convive con el testigo. Efectivamente, sí. No hay mucho tiempo para más. Alejandro, sí, perdona. No, solamente hacer un apunte, porque evidentemente todos los que tenemos el placer de conocer a Miquel sabemos su pasión por el cine, ¿no? Permitirme hacer una especie de transparencia utilizando esa magia de la radio a la hora de intentar visualizar de alguna manera, ¿no? De hacer una especie de boceto, ¿no? Robot del personaje que estamos describiendo, ¿no? Miquel, ¿tú te acuerdas aquel famoso predicador de la mítica película Poltergeist, ese hombre con la mejilla hundida, el sombrero exquisitamente vestido, que va paseando con una especie de cántico? Sí, estamos hablando de un personaje algo parecido al que nos contextualiza hoy. Lo que pasa es que, claro, era un caminante, este otro, lo que digo, un caminante errático, un personaje siempre en solitario y agraviado, eso ya te digo, ¿no? Con esa vestimenta, esa chaquetilla de aquel entonces y esa chaqueta negra, desfilando por los caminos, ¿no? Solamente esa estampa ya produce, pues un desasosiego tremendo. Y lo que tiene que impresionar, ver a un personaje de estos en medio de un camino en el campo.
es que tiene que sobrecoger desde luego. Manera. Aprovecho antes de despediros a ti, Alejandro, y a Miquel, y seguir, porque vamos a seguir con casos, testigos en primera persona que se lo han encontrado, van a estar aquí en el Dragón Invisible, pero aprovecho para todos los oyentes del Dragón Invisible, tanto castellano-manchegos como pues el resto de oyentes de España y del mundo, que se hayan encontrado con una figura parecida a esta o en una, digamos, situación similar, pues que pueden ponerse en contacto a través de eldragoninvisible@cmmedia.es, eldragoninvisible@cmmedia.es. Estaremos eternamente agradecidos, porque estoy seguro, y creo que Alejandro y Miquel también lo estarán, de que muchos de los oyentes conocerán, si no han sido testigos en primera persona, de un caso de estas características. Sin más, Alejandro, de verdad, agradecerte enormemente los minutos que nos has dedicado. Espero que no sea la última vez que nos encontremos en los micrófonos del Dragón Invisible, rememorando también, como comentábamos antes, pues ese galeón, ¿no?, de La Otra Mirada, que a tantos buenos recuerdos nos trae algunos. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Solamente añadir que el placer es mío y gritar a los cuatro vientos: larga vida al dragón. Miquel, nos escuchamos en futuras ediciones, siguiendo investigaciones, siguiendo este trabajo de campo que tanto nos apasiona y que nos trae historias tan fascinantes como las que hoy has rescatado para el Dragón Invisible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, y un placer estar a lomos de este dragón y además divisando el galeón de La Otra Mirada, que lo hemos vuelto a visualizar y a ver. Sí. Desde luego, es un bonito crossover, ¿no?, que diríamos hoy, con los términos modernos. Lo dicho, gracias a ambos y nos escuchamos. Continuamos en el Dragón Invisible. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos enseguida hablando y escuchando el testimonio de uno de estos testigos en primera persona con este tipo de apariciones. Soy Jorge Jaramillo y todos los sábados te espero aquí en Radio Castilla-La Mancha a partir de las 9 para estar a pie de campo con todo el equipo, Aurora de Pablos, la actualidad de la caza y la pesca con Ángel Sánchez Crespo y, en fin, todas las noticias que debes saber para estar al día, la de mercado, la de plazos y subvenciones, lonjas, en fin, te esperamos, recuerda siempre, los sábados en Radio Castilla-La Mancha desde las 9 y hasta las 10. No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Continuamos en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión, esta semana, analizando el desconcertante e inquietante asunto de las apariciones en carretera. Hemos querido preguntar también a nuestra compañera Lourdes Gómez, periodista y redactora del programa Tras el Mito en Canal Extremadura, para que nos contara alguna de estas historias que ella ha recogido también y que además desentona bastante con la tónica de los casos que hemos escuchado hasta el momento. Una aparición, un vestido rojo, invierno, altas horas de la madrugada, la 1 aproximadamente, y la historia, el testimonio que nos cuenta Lourdes Gómez. Una de las apariciones en carretera más impactantes que he podido recoger ocurrió cerca de Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz, en concreto en las inmediaciones de una carretera que ya ha desaparecido porque se ha construido otra nueva paralela a ese lugar, pero es en el entorno del Castillo de la Encomienda. En este lugar, hace unas 2 décadas, Paco, el testigo principal de esa aparición, iba junto con un amigo en un coche, en un antiguo Talbot. Se dirigían no hacia un pueblo cercano, era de noche, era invierno, y cuando estaban llegando a la altura del cruce con otra de las carreteras que tenían que derivarse, pues en esos momentos vieron como de un lado, del lado derecho del arcén, el más cercano al copiloto, que es donde iba Paco, aparece una especie de dama vestida como con una camiseta interior blanca y un vestido rojo,
con el pelo oscuro, como suelto, y se cruza de un lado a otro de la carretera justo delante de ellos. Les llama mucho la atención, lo ven los dos testigos, y les llama mucho la atención que tiene los brazos como formando un ángulo con el cuerpo, ¿no? Los brazos estirados hacia el vehículo, como advirtiendo, ¿no? Me decían, de algún peligro, y sobre todo con cara de una persona muy asustada, ¿no? Aunque fue cuestión de segundos, me comentaba Paco, pues eso, que parecía no estar muy asustada. Entonces cruzó, y en ese momento se miraron el uno al otro, ¿no? Como diciendo qué es lo que acaba de ocurrir, y deciden parar el coche para buscar, ¿no? a esa persona que parece necesitar ayuda. Se bajan, buscan, ¿no? Con la ayuda de una linterna, buscan por el arcén izquierdo, que es a donde ha ido a parar, ¿no? Esa aparición, cruzándose desde el lado derecho al lado izquierdo. Empiezan a buscar, pero a llamar, a dar voces en alto, buscando a esa persona, y al final pues no consiguen encontrar a nadie. Lo que sí encuentran, y aquello les impacta notablemente, es una cruz de madera con flores recientes, justo en el lugar por el que había desaparecido esta extraña aparición. Aquello, me comentaba, les puso el vello de punta, ¿no? Y ya pues se montaron inmediatamente en el coche y huyeron de allí. Y he podido entrevistar a Paco en distintas ocasiones, no cambia ni un ápice el testimonio, sigue impactado, recuerda nítidamente lo que ocurrió a pesar del paso de los años, y un detalle que le llamó mucho la atención y que comentó con su compañero, ¿no? de viaje, es que la chica solo se veía la parte superior, el tronco, ¿no? y hasta un cierto punto la zona superior de los muslos, la parte baja de las piernas y los pies y demás no estaba, parecía como difuminado, ¿no? Que esto es otra característica que suele aparecer, ¿no? en este tipo de casos, ¿no? y de avistamientos. Y luego también hay que comentar que aunque hemos tratado de buscar si hubo algún accidente o incluso restos de una cruz y demás en esa zona, como digo, la carretera ha desaparecido. Cuando hemos estado por las inmediaciones, y yo he ido allí con Paco a buscar, no hemos encontrado ninguna cruz ni nada. Lo que sí hay que decir que en tiempos recientes, a raíz de que hayamos comentado este caso en el programa Tras el Mito, ¿no? de Canal Extremadura Televisión, nos han llegado algún testimonio de alguna persona que manifiesta que cerca de ese lugar se tiene constancia de que una chica joven murió junto con su madre en un accidente de coche, no en ese punto exacto, pero sí bastante cerca de allí. No hemos comprobado la veracidad de esta historia, pero ya digo que hay personas que a raíz de escuchar esta historia recuerdan, ¿no? accidentes trágicos, fallecimientos de personas que ha habido en las inmediaciones y que quizá puedan ser una de las claves, ¿no? de este caso de la Dama de Rojo. Insistimos también en preguntarle a nuestra compañera Lourdes Gómez, a la periodista Lourdes Gómez, sobre el modo de desplazamiento de esta figura que su testigo describió haberse encontrado en carretera. De lo que hace es desplazarse como flotando, y además esto fue segundos, ¿no? Ocurrió muy rápido, pero aún así el testigo dice que tuvo tiempo de ver esa cara aterrada y esos brazos apuntando hacia ellos, ¿no? Y luego también habría que comentar, ¿no? Como decía, que el caso de que pueda aparecer una aparición translúcida o que le falte esos miembros inferiores es recurrente, ¿no? en este tipo de apariciones, y los expertos han tratado de explicarlo aludiendo a que este tipo de entidades pertenecerían a otros planos, ¿no? de nuestra realidad, y que podría ser que para conectar con el nuestro necesiten un aporte de energía bastante importante, de ahí que no sean capaces de proyectarse completamente por el gran esfuerzo energético que eso requeriría. Digo, es una teoría, no sabemos si esto es así, pero es una de las claves que se ha ofrecido para tratar de explicar este elemento, ¿no? que aparece en tantas apariciones.
Y hablando precisamente de apariciones, de aparecidos y de casos relacionados con este tipo de fenómenos, pues vamos precisamente a conocer un testimonio en primera persona. Es el caso que le aconteció al investigador, al escritor y al buen amigo Carlos Ollés hace ya pues la friolera de 30 años prácticamente, casi más de 30 años, ¿no, Carlos? Sí, ya ha llovido bastante, como se suele decir. De hace unos 30 años que me aconteció, bueno, aquel avistamiento tan curioso. Lo cierto es que, bueno, como comentábamos a micrófono cerrado, tú por aquella época trabajabas como transportista, como conductor, en una ruta entre Soria y Burgos, una ruta que habías hecho a menudo, una ruta que conocías, sin embargo, bueno, pues en aquella ocasión fue distinta, ¿no? ¿Qué te sucedió? Sí, bueno, yo calculo que era sobre 1987, era invierno, o por lo menos otoño-invierno, por ahí sería así. Estaba en la provincia de Soria, ya volvía de descargar, de repartir por la zona de Soria, y me encontraba volviendo por los llanos de la zona de Matalebreras, una zona, bueno, pues que hay grandes extensiones de terreno allí, es todo, bueno, como muy tranquilo, como muy solitario, ¿no? Para que el oyente saque un poco la idea, aquellos parajes y en plena oscuridad, pues bueno, aún hacen como más tenebroso todo el entorno. Yo, bueno, pues iba tranquilamente repasando los pedidos que había hecho ese día, que había repartido, si había salido todo bien, todo lo que traía de vuelta, y cuando me doy cuenta que a la derecha de la carretera, sobre el arcén, las largas del camión intuyen un bulto grande, que no sé qué es, pero claro, como el camión lleva a cierta velocidad, pues lo alcanzo enseguida. Enseguida me encuentro con el susodicho bulto y resulta que es una persona, un señor, y yo lo describo como un gángster porque es lo que me pareció. Iba vestido con un abrigo largo, un sombrero tal cual como gastan los gángsters y un maletín en la mano. La verdad que a mí me llamó mucho la atención porque ni se alumbraba con ninguna linterna, andaba en plena oscuridad, y yo sabía perfectamente que esa persona estaba en medio de la nada. O sea, había dejado atrás Soria, pues haría una media hora con el camión, y por delante tenía yo hasta la población de Matalebreras, pues me quedarían unos 15 kilómetros, que andando para una persona es un buen rato también. No sabía qué es lo que estaba haciendo, y al verla, al ya distinguirla bien, lo que hice fue aminorar un poquito la marcha, intentar levantar el pie del acelerador. Pero algo muy curioso me pasó y no sé por qué, porque siempre me lo he preguntado. En vez de quitar el pie del acelerador y tocar un poquito de freno por si esa persona me hacía el ademán de pararme, porque, qué sé yo, igual no había visto un coche que estaba accidentado y iba a algún sitio a pedir socorro para socorrer a esta persona, en vez de frenar, lo que hice fue acelerar mucho el camión y pasarlo, y lo dejé atrás en nada. Y realmente la experiencia fue allí, hasta ahí, ¿no? Tengo que decir como cosa curiosa que es que esto lo olvidé, o sea, lo pasé por alto y no me acordé hasta pues 4 o 5 años más tarde que repasando libros y apuntes que tengo yo sobre temas de investigación de este tipo de fenomenología, me surgió esto otra vez. Y entonces fui atando cabos de esta aparición, vamos a llamarlo así, con algo extraño, porque aunque la forma era de una persona tal cual, estaba en un sitio como desubicada, ¿no? Ahí no pintaba nadie, trajeado y con un maletín en plena noche sin ningún tipo de luz, ¿vale? Para más INRI, tengo que decir que a las semanas, creo que fueron 2 semanas más tarde, yo causaba baja ya en ese trabajo, porque cambiaba al trabajo actual de hoy en día, y resulta que el compañero que cogió el camión que yo conducía cuando vi a esta persona, este ser, tuvo un fatal accidente y perdió las 2 piernas, ¿vale? Con esto quiero ir también al punto en el que en alguna ocasión este tipo de experiencias, de visiones, desencadenan en algún hecho trágico. Yo, bajo mi punto de vista, yo lo hilé así porque de alguna forma, pues, no sé, como que me sonaba bien todo este compendio de ideas y este compendio de sucesos, ¿no?
Lo cierto es que, como bien dices, este recuerdo a ti te viene años después, repasando notas, repasando historias. Nosotros esta semana precisamente estamos hablando de este tipo de apariciones y, claro, vienes a confirmar lo que tú mismo te diste cuenta años después, y es que este tipo de apariciones, además con esta serie de características muy bien definidas, no son únicas, sino que hay muchas, ¿no?, a lo largo y ancho, no solo de nuestro país, sino del resto del mundo. Sí, yo tengo aquí en Aragón recogidos bastantes casos. Dícese del seco, que bueno, sacó a la palestra el compañero Miquel Navarro, un tema muy interesante y que está arraigado concretamente en la zona de Bujaraloz y Candasnos, ¿vale? Y es un perfil muy parecido al que estoy describiendo yo, aunque si bien es que la gente que me describe en la zona de Bujaraloz, el seco, viste, digamos, vamos a decir, de una forma más arcaica o más antigua, este que veo yo lo vi con unas ropas mucho más modernas, ¿vale? Pero claro, la reacción, lo que a mí me hizo sospechar es que no tuvo una reacción humana, es decir, yo si me encuentro en su situación, al primer vehículo que veo pasar en ese sitio, que estoy en medio de la nada, intento pararlo para que me acerque a algún sitio. Como digo, ahí queda esta experiencia que viviste en primera persona, que también nos has descrito en los micrófonos del Dragón Invisible, y habrá que seguir la pista a esas otras apariciones de las que nos hablas, a esas otras apariciones del seco que hemos comentado por encima, como bien decías, con el compañero Miquel Navarro. Así que sin más, Carlos, no te quitamos más tiempo y te agradecemos enormemente, pues eso, que hayas contado tu experiencia personal, además siempre viniendo de una mente crítica, de una mente escéptica como la tuya, también acostumbrada a enfrentarte a este tipo de fenómenos y de casos, así que es de agradecer y bueno, como decimos, a todos los grandes amigos que pasan por el Dragón, espero que no sea la última vez que contemos contigo en estos micrófonos. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús, por contar conmigo. Un abrazo fuerte. Nosotros, sin más, nos despedimos, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido en esta hora de radio, esta hora de misterio, esta hora de análisis de uno de los grandes temas, de uno de los clásicos, las apariciones en carretera. Hemos escuchado por un lado a los reporteros y a los investigadores que han recogido sus historias, pero por otro también el testimonio directo de personas que afirman haberse encontrado con este tipo de presencias. Nosotros ni afirmamos ni dejamos de hacerlo. Ahí quedan esas opiniones, ahí quedan esos datos y os corresponde a vosotros, formaos vuestra propia opinión. Nos queda también recordar que la semana que viene, el miércoles 10 de mayo a las 6 de la tarde, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y dentro del tercer encuentro de periodismo de misterio organizado por los compañeros de Los Mundos Sutiles, Guillermo Verdín y Alejandra García, nosotros grabaremos nuestro programa en directo. El Dragón Invisible se hará en directo con público, ya digo, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid a las 6 de la tarde. Haremos un programa muy especial, muy bonito, con sorpresas y, como adelanto, solo decir, ¿cuántas veces se ha utilizado el misterio como reclamo, como espectáculo? Pues hablaremos con mentalistas, con historiadores de la magia, para abordar todo este fenómeno y cómo hay determinados fenómenos que surgen incluso antes de lo que comúnmente se pensaba. Será, como digo, el próximo miércoles 10 de mayo en la Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información a las 6 de la tarde, dentro del tercer encuentro de periodismo de misterio. Sin más, recordad también las vías de contacto en Twitter, @dragón_cmm, en Facebook nuestra página oficial, El Dragón Invisible, y el mail, eldragoninvisible@cmmedia.es. También podéis descargar el programa en las diferentes plataformas, www.cmmedia.es, en iVoox y también en iTunes. Nos escuchamos sin más dentro de 7 días aquí en Radio Castilla-La Mancha. Un abrazo.
CMM, Castilla-La Mancha Media. Son las 11.